La leyenda del fantasma de la casa Winchester, California, ¿Has sentido alguna vez que una casa te observa, incluso antes de cruzar la puerta? Porque hay lugares que no se limitan a estar de pie. Escuchan, recuerdan y esperan. Imagina San José, California. Finales del siglo XIX. No rascacielos, no autopistas interminables. Solo caminos de tierra, huertos de albaricoques y una enorme residencia que nunca deja de construirse. Día y noche, sin planos claros, sin un final a la vista. ¿Quién viviría así? ¿Y por qué? La llaman hoy Winchester Mystery House, ubicada en el número 525 de South Winchester Boulevard. Pero antes de ser un sitio turístico, fue el hogar de una mujer envuelta en tragedia y rumores, Sarah Lockwood Pardee Winchester. Sarah nació en 1839, en Connecticut. Era culta, refinada, hablaba varios idiomas y tocaba el piano. En 1862 se casó con William Wirt Winchester, heredero de la famosa compañía de rifles Winchester, armas que marcaron guerras, fronteras y miles de muertes en Estados Unidos. Pero la fortuna llegó acompañada de una cadena de pérdidas imposibles de ignorar. En 1866, su única hija, Annie, murió cuando apenas tenía 6 semanas de vida. Años después, en 1881, William Winchester falleció de tuberculosis. Sarah quedó sola, inmensamente rica, y, según quienes la conocieron, profundamente quebrada por el dolor. Aquí es donde comienza la leyenda. Se dice que Sarah buscó respuestas más allá de la razón, que acudió a un médium en Boston, quien le habría revelado algo aterrador. La familia Winchester estaba maldita por los espíritus de quienes murieron por las balas de sus rifles. Espíritus sin descanso. Espíritus furiosos. La única forma de sobrevivir, construir una casa para ellos, una casa que nunca debía terminarse. En 1884, Sarah se mudó a California y compró una modesta vivienda de campo. Lo que ocurrió después está documentado. Durante 38 años, la casa fue ampliada sin pausa. Carpinteros trabajando las 24 horas, 7 días a la semana. Escaleras que no llevan a ningún sitio. Puertas que se abren contra paredes. Ventanas en el suelo. Pasillos que se retuercen como si intentaran confundir a quien los recorre. Pero dime, ¿construirías todo eso solo por excentricidad? ¿O por miedo? Porque mientras los registros confirman la construcción interminable, los testimonios susurran algo más, que Sarah dormía de día y de noche recorría la casa con una lámpara, deteniéndose en ciertas habitaciones como si escuchara voces. Como si alguien, o algo, le indicara qué construir después. Y si los espíritus realmente estaban allí, eran huéspedes, o carceleros. No respondas todavía, porque la forma en que esta casa fue creciendo es tan inquietante como la razón por la que parece diseñada para perder a cualquiera que se atreva a entrar. Cuando cruzas el umbral de la casa Winchester, lo primero que sientes no es miedo, es desorientación, como si la lógica se quedara afuera, junto a la puerta principal. Los planos históricos confirman que la mansión llegó a tener más de 160 habitaciones, 40 escaleras, más de 2.000 puertas, 47 chimeneas y al menos 10.000 ventanas. Pero los números no explican lo esencial. Nada parece obedecer a una razón práctica. Escaleras que suben solo unos centímetros antes de terminar en el techo. Puertas que, de abrirse sin cuidado, dejarían a alguien caer al vacío. Ventanas colocadas en el suelo o mirando directamente a paredes internas. ¿Por qué construir una casa así? Los trabajadores declararon, años después, que nunca recibieron un plano general. Sarah Winchester les entregaba instrucciones fragmentadas, a veces modificadas en medio de la obra. Una pared levantada hoy, derribada mañana. Un pasillo que debía girar, luego doblarse, luego desaparecer. Y lo más extraño, jamás preguntaba cuánto costaría. Cada noche, según relatos recogidos por empleados y visitantes tempranos, Sarah se encerraba en lo que hoy se conoce como la sala de las sesiones, una habitación interior con una única salida y múltiples puertas falsas. Allí, sentada durante horas, realizaba reuniones espiritistas. ¿Con quién hablaba? ¿A quién escuchaba?
La leyenda dice que los espíritus le dictaban la construcción, que cada martillazo era una respuesta, que cada nueva habitación servía para alojar, confundir o apaciguar a las almas que la seguían. Y hay detalles que alimentan el misterio. Sara tenía una obsesión documentada con el número 13. Escaleras con 13 escalones, ventanas con 13 paneles, desagües con 13 orificios. Incluso su testamento fue firmado 13 veces. ¿Superstición? ¿O un código que solo ella entendía? Pero no todo es símbolo. Hay hechos difíciles de ignorar. En 1906, el gran terremoto de San Francisco sacudió California. La casa Winchester sufrió daños severos. 3 pisos superiores colapsaron. Sara quedó atrapada durante horas en una habitación. Después de ser rescatada, ordenó sellar completamente las zonas destruidas. No repararlas, no reconstruirlas, sellarlas como tumbas. ¿Por qué? Algunos dicen que creyó haber enfurecido a los espíritus. Otros, que pensó que el terremoto fue un castigo por haber detenido ciertas obras. Lo cierto es que nunca volvió a entrar en esas habitaciones. Permanecieron cerradas hasta después de su muerte. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si la casa se construía para los espíritus, ¿qué significaba cerrarles el paso? Porque, desde ese momento, los relatos cambiaron. Los trabajadores comenzaron a hablar de pasos sin dueño, de puertas que se abrían solas, de voces apagadas entre las paredes. Y algunos se negaron a seguir trabajando de noche. Tal vez la casa ya no estaba creciendo para proteger a Sara, sino para contener algo. Hay zonas de la casa Winchester donde el aire parece más pesado. No es una metáfora. Guías, historiadores y visitantes lo repiten con las mismas palabras. La sensación cambia al cruzar ciertos umbrales. Uno de esos lugares es el salón de baile, una habitación elegante, casi solemne. Lo inquietante no es su belleza, sino su inutilidad. Una sola puerta, sin acceso directo desde el resto de la casa, y un techo diseñado para ser desmontado rápidamente. Los registros confirman que Sara ordenó esa modificación para que, en caso de morir allí, su cuerpo pudiera ser retirado sin atravesar la casa. ¿Por qué pensar en eso dentro de un salón de baile? Muy cerca se encuentra la habitación azul, famosa por los reportes de luces inexplicables. Visitantes aseguran ver destellos breves, como reflejos de una lámpara que ya no existe. Los investigadores señalan que no hay cableado eléctrico activo en esa zona. Entonces, ¿qué se enciende? Pero el lugar que más preguntas despierta es el pasillo del espejo. Allí, los reflejos se multiplican, deformando la percepción del espacio. Algunos visitantes afirman ver figuras que no coinciden con su propio movimiento. Sombras que se retrasan. Sombras que se adelantan. Los testimonios de trabajadores antiguos, recopilados a finales del siglo XIX, hablan de herramientas que desaparecían y reaparecían en habitaciones selladas. De martillos que caían al suelo sin que nadie los soltara. No eran supersticiosos. Eran carpinteros, albañiles, hombres acostumbrados al ruido y al polvo. Y aún así, pedían no trabajar solos. La leyenda sostiene que ciertos espíritus estarían ligados a habitaciones específicas. Un soldado, una mujer vestida de época, un niño silencioso. No hay nombres oficiales, no hay historias cerradas. Solo descripciones que se repiten con inquietante consistencia. ¿Cómo es posible que personas que no se conocen describan lo mismo? Uno de los espacios más mencionados es el cuarto del armero, donde se almacenaban herramientas y materiales. Algunos aseguran oír pasos pesados, como botas militares. Otros, golpes secos contra la madera, siempre en series de 3. ¿Casualidad o mensaje? La propia arquitectura parece diseñada para desorientar a algo o a alguien. Pasillos en forma de laberinto, giros bruscos, cambios de nivel imperceptibles. Como si la casa quisiera atrapar a quien la recorre, o impedir que algo encuentre la salida. Sara Winchester rara vez explicaba sus decisiones. Cuando alguien se atrevía a preguntar, respondía con frases ambiguas. Es necesario. Ellos lo pidieron. Así estarán tranquilos. ¿Quiénes eran ellos?
porque cuanto más se exploran los relatos, más evidente se vuelve una idea inquietante. La casa no fue construida al azar. Cada error parece intencional. Cada contradicción, deliberada. Y si eso es cierto, entonces la casa Winchester no es un hogar embrujado por accidente, sino un lugar creado con un propósito muy específico. Cuando el sol se ocultaba sobre los huertos de San José y la casa quedaba en penumbra, comenzaba el momento que más inquietaba a quienes la habitaban, la noche. Los registros confirman que Sarah Winchester dormía poco y de día. Su rutina real comenzaba después del anochecer. Vestida de negro, con el cabello recogido y una lámpara de aceite en la mano, recorría los pasillos en silencio. No iba al azar. Se detenía en puntos concretos, escuchaba y seguía adelante. ¿Buscaba algo? ¿O respondía a alguien? Los empleados afirmaron que, pasada la medianoche, nadie debía interrumpirla. Las puertas se cerraban. Los trabajos cesaban. La casa quedaba solo para ella, y para aquello que, según la leyenda, la acompañaba. En esas horas se realizaban las llamadas sesiones espiritistas, siempre en habitaciones interiores, sin ventanas, como si el mundo exterior no tuviera permiso para entrar. La más conocida es la ya mencionada sala de las sesiones, una habitación pequeña, rodeada de puertas que conducen a nada. Algunas abren a muros, otras a escaleras sin continuidad. Un diseño confirmado por arquitectos actuales que lo califican como intencionalmente confuso, para despistar a visitantes curiosos o a presencias invisibles. La leyenda asegura que durante esas sesiones Sarah recibía instrucciones precisas. Una escalera más, un pasillo nuevo, una puerta falsa. Y al amanecer, los obreros retomaban el trabajo sin cuestionar. La casa obedecía, crecía, se retorcía, pero no todos los espíritus, dicen, eran pacíficos. Después del terremoto de 1906, algo cambió. Sarah se volvió más reservada. Caminaba menos por ciertas salas. Algunas noches, según relatos, se escuchaban golpes secos provenientes de las áreas selladas. Zonas que, oficialmente, nadie pisaba. Hay guías que aseguran que los visitantes actuales sienten náuseas o mareos cerca de esos espacios cerrados. Otros hablan de un silencio absoluto, como si el sonido fuera absorbido por las paredes. Y siempre la misma pregunta surge en voz baja. ¿Qué quedó atrapado ahí dentro? La casa, con sus pasillos circulares y puertas ilusorias, parecía diseñada para perder a cualquiera que no conociera sus secretos. Algunos creen que Sarah temía que los espíritus encontraran su dormitorio, por eso cambiaba de habitación constantemente. Dormía en un lugar distinto casi cada noche. Un dato confirmado por la disposición de camas encontradas tras su muerte. ¿Huirías dentro de tu propia casa si te sintieras perseguido? Porque, con cada nuevo relato, la figura de Sarah Winchester deja de parecer una mujer excéntrica y se transforma en algo más trágico. Alguien que vivía en constante negociación con lo invisible. ¿Y si la casa era su protección? ¿Qué ocurriría el día en que ella ya no pudiera seguir construyendo? Con el paso de los años, la casa Winchester se volvió un reflejo del tiempo detenido. Mientras San José crecía y se modernizaba, dentro de la mansión todo seguía anclado a otro ritmo, a otra lógica. Y en el centro de ese universo imposible, Sarah Winchester envejecía. Los registros indican que, en sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse. Su andar se volvió lento, su figura más frágil. Sin embargo, la construcción nunca se detuvo. Martillos, sierras y pasos resonaban igual que décadas atrás. Como si la casa no pudiera permitirse el silencio. Sarah murió el 5 de septiembre de 1922, a los 83 años, mientras dormía. No hubo escándalo, no hubo testigos. Solo una muerte tranquila, demasiado tranquila para una vida marcada por el miedo. La construcción se detuvo ese mismo día. De forma inmediata. ¿Coincidencia o señal? El contenido de su testamento desconcertó incluso a su familia. Sarah dejó su fortuna repartida en múltiples partes, firmando el documento 13 veces. Pero la casa no fue mencionada. Ni una palabra, como si no le perteneciera del todo. Tras su muerte,
Los muebles fueron cubiertos con sábanas blancas. Las puertas cerradas. Durante semanas, nadie se atrevió a recorrer los pasillos de noche. Algunos afirmaron escuchar ruidos aún con la casa vacía. Otros dijeron que, sin Sara, algo había quedado sin guía. Cuando finalmente se permitió la entrada a investigadores y curiosos, comenzaron los primeros relatos públicos. Sensaciones de ser observados. Susurros sin origen. Pasos en habitaciones contiguas. Nada que pudiera probarse de forma definitiva. Nada que pudiera ignorarse del todo. Una de las figuras más mencionadas es la de un hombre con ropa de trabajo antigua, visto cerca de los antiguos talleres. Aparece y desaparece entre sombras, sin dejar huellas. Los guías actuales lo llaman el obrero. Un recuerdo o una presencia. La leyenda sugiere que, al morir Sara, la casa perdió su equilibrio, que la construcción continua era una forma de control, una negociación permanente con aquello que no se ve, y al detenerse, el pacto quedó incompleto. Porque si la casa fue creada para alojar espíritus, ¿qué sucede cuando quien los mantenía ocupados ya no está? Hoy, la casa Winchester sigue en pie, convertida en museo. Se puede recorrer de día, bajo la luz del sol, pero incluso entonces, hay lugares que permanecen cerrados. No por falta de acceso, sino por respeto a lo desconocido. Y mientras los visitantes avanzan, siempre hay alguien que se queda atrás, mirando un pasillo más de la cuenta. Como si esperara escuchar algo. Como si la casa aún tuviera algo que decir. Con el paso del tiempo, la casa Winchester dejó de ser una residencia privada y se transformó en un lugar abierto al público. Pero abrir sus puertas no significó calmar su historia. Al contrario, fue entonces cuando comenzaron a multiplicarse los relatos. Guías turísticos, restauradores e investigadores coinciden en algo: los fenómenos no pertenecen solo al pasado. A lo largo de los años se han registrado testimonios constantes de pasos en los pisos superiores cuando no hay nadie, puertas que se cierran lentamente sin corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura en habitaciones específicas. Siempre en los mismos puntos. Siempre sin explicación clara. Uno de los lugares más mencionados es el cuarto de la Margarita, una habitación decorada con vitrales finamente trabajados, importados de Europa. El diseño floral, confirmado en los registros, contrasta con la incomodidad que muchos visitantes dicen sentir allí. Algunos aseguran oír un suspiro cerca del oído. Otros, una voz baja que no logra distinguir palabras. También está la escalera de los 7 giros, una estructura diseñada para aliviar la artritis de Sara, con escalones bajos y curvas suaves. Es un hecho comprobado. Lo inquietante es que varias personas afirman sentir que alguien sube detrás de ellas, aunque al voltear no haya nadie. Durante restauraciones modernas, se han documentado eventos extraños. Herramientas que se mueven de lugar, alarmas que se activan sin causa aparente, sensores que detectan movimiento en alas cerradas al público. Datos registrados. Sin explicación definitiva. Los trabajadores actuales siguen una norma no escrita: no burlarse de la casa, no silbar de noche, no desafiar en voz alta. Algunos lo consideran superstición, otros, simple respeto, pero todos la cumplen. La leyenda persiste porque no depende de un solo suceso, sino de una repetición constante. Diferentes personas, en diferentes épocas, describiendo sensaciones similares. ¿Sugestión colectiva? ¿O algo que realmente permanece? Hay quienes creen que la casa actúa como un eco, que los pasos, las voces, las sombras, no son espíritus conscientes, sino restos de emociones atrapadas en la estructura. Dolor, culpa, miedo, como si las paredes hubieran aprendido a recordar. Y, sin embargo, hay noches especiales, especialmente durante el otoño, en las que los guías hablan de una quietud absoluta, seguida de ruidos lejanos, como martillos golpeando madera. Un sonido que ya no debería existir. Un trabajo que terminó hace más de un siglo. Si nadie construye, ¿por qué la casa sigue sonando como si lo hiciera? Tal vez porque la casa Winchester nunca dejó de cumplir su función. Tal vez porque aquello para lo que fue creada aún no se ha ido. Para entender por qué la leyenda de la casa Winchester sigue viva,
Hay que mirar más allá de sus muros y volver al origen del peso que, según muchos, nunca abandonó a Sarah Winchester. Los rifles Winchester marcaron la historia de Estados Unidos. Fueron utilizados en guerras, en la expansión hacia el oeste, en conflictos donde miles de vidas se perdieron. Esto es un hecho histórico. El apellido Winchester quedó ligado, para siempre, a la muerte. Y aunque Sarah nunca fabricó un arma ni disparó una bala, vivía de esa fortuna. La leyenda afirma que los espíritus que la perseguían no eran aleatorios. Eran las almas de quienes murieron por esas armas. Soldados, civiles, hombres y mujeres sin nombre. Un coro silencioso que exigía ser escuchado. Según relatos transmitidos por guías e investigadores, Sarah creía que esos espíritus se manifestaban dentro de la casa porque allí encontraban refugio. Por eso la construcción constante. Cada nueva habitación era un intento de darles lugar. No para expulsarlos, sino para mantenerlos ocupados. Las puertas falsas y los pasillos sin salida, según esta interpretación, no eran errores. Eran trampas. Diseños pensados para confundir a las presencias más inquietas, para impedir que llegaran al corazón de la casa. A ella. Hay habitaciones donde la decoración es mínima, casi austera, como si no estuvieran hechas para humanos. Techos bajos, esquinas cerradas, espacios incómodos. ¿Para quién fueron diseñadas entonces? La casa Winchester se convierte así en algo más que una mansión extraña. En la leyenda, es un espacio de contención, una frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un lugar donde las reglas comunes no aplican. Algunos investigadores señalan que Sarah jamás permitió espejos en ciertas áreas, algo que coincide con creencias espiritistas de la época. Otros remarcan que evitaba dormitorios orientados hacia direcciones específicas, siguiendo principios que hoy llamaríamos supersticiosos. Todo documentado, todo envuelto en misterio. La pregunta central sigue siendo la misma. Si la casa fue construida para los espíritus, ¿qué los mantenía allí? Tal vez no era la casa. Tal vez era Sarah. Porque mientras ella vivió, la actividad parecía contenida, organizada, casi controlada. Tras su muerte, los relatos se vuelven dispersos, erráticos. Como si la figura central hubiera desaparecido y lo demás quedara sin orden. Y entonces surge una idea inquietante. ¿Y si la casa Winchester no está embrujada, sino habitada? Hay puertas en la casa Winchester que no se abren durante los recorridos. No por falta de tiempo, ni por seguridad estructural. Se mantienen cerradas porque siempre lo han estado. Desde antes de que la casa fuera un museo. Tras el terremoto de 1906, Sarah ordenó sellar varias salas dañadas. Habitaciones completas quedaron aisladas, convertidas en cápsulas del pasado. Los registros confirman que algunas permanecieron cerradas durante décadas, sin que nadie supiera exactamente qué había dentro. Cuando finalmente se abrieron, no se encontraron tesoros. Solo polvo, silencio y una sensación difícil de explicar. Guías y restauradores hablan de una presión extraña al cruzar esos espacios. Como si el aire fuera más denso. Como si la casa se resistiera a ser observada. Algunos aseguran escuchar susurros breves, imposibles de localizar. Otros, pasos lentos que no coinciden con ningún visitante. Uno de los sectores más inquietantes es el antiguo cuarto de costura, donde Sarah pasaba horas trabajando en silencio. Es un hecho documentado. Lo que no está documentado es por qué tantos visitantes sienten una tristeza repentina al entrar. Una emoción intensa, sin causa aparente. ¿Puede un lugar transmitir sentimientos? Existen habitaciones sin nombre, numeradas solo para fines de inventario. Espacios pequeños, sin decoración, sin función clara. Algunos investigadores creen que estas áreas cumplían un rol simbólico, alojar presencias específicas, aunque nadie pudiera verlas. Una idea imposible de comprobar, pero difícil de descartar. Los relatos más persistentes hablan de sonidos provenientes de estas alas cerradas durante la noche. Golpes suaves, como nudillos tocando madera. A veces, un arrastre lento, como de pasos cansados. No gritos, no lamentos, solo insistencia.
La leyenda dice que Sara sabía exactamente qué había en cada habitación, que nunca se perdía, que su confusión aparente era solo para los demás, y que algunas puertas no debían abrirse nunca más. Porque si esas habitaciones fueron pensadas como refugio, ¿qué ocurre cuando el refugio es interrumpido? Hoy, la casa Winchester sigue revelando solo una parte de sí misma. El resto permanece en sombras, protegido por llaves que rara vez se usan. No por miedo declarado, sino por una intuición compartida. Y cuando un guía se detiene frente a una puerta cerrada y baja la voz, siempre dice lo mismo: desde aquí, es mejor no seguir. Más de un siglo ha pasado desde que los martillos dejaron de sonar bajo las órdenes de Sarah Winchester. Y, sin embargo, la casa Winchester no ha quedado atrapada en el pasado. Sigue siendo visitada, estudiada, susurrada. Historiadores, arquitectos y escépticos han intentado ofrecer explicaciones racionales. Hablan de duelo prolongado, de culpa heredada, de una mujer rica con libertad absoluta para construir sin límites. Todo eso es posible. Todo eso es real. Pero ninguna explicación logra abarcarlo todo. Porque hay detalles que se repiten demasiado. Visitantes que no conocen la historia describen las mismas sensaciones en los mismos lugares. Guías nuevos escuchan advertencias que jamás se les dijeron. Fotografías tomadas en diferentes décadas muestran sombras en zonas donde la luz no debería comportarse así. Nada concluyente. Nada definitivo. La casa Winchester se convirtió en un símbolo, no solo de lo inexplicable, sino de una época donde el espiritismo era tomado en serio, donde el miedo a la muerte convivía con la fe en lo invisible. Sara no fue la única que creía, pero fue la única que construyó una casa entera alrededor de esa creencia. El legado más fuerte no es arquitectónico, es emocional. Quien entra a la casa rara vez sale indiferente. Algo queda resonando, como una pregunta sin respuesta. ¿Fue una mujer protegiéndose del más allá, o intentando dar descanso a quienes nunca lo tuvieron? Las historias continúan porque la casa sigue ahí, porque no fue destruida ni olvidada. Cada pasillo conserva marcas del pasado. Cada escalón torcido parece un recordatorio de que no todo fue hecho para ser entendido. Y quizá ese sea el verdadero misterio. La leyenda no afirma con certeza que la casa esté embrujada. Afirma algo más inquietante, que fue construida pensando en los muertos. Y que esa intención aún se siente. Al caer la tarde, cuando el último grupo se retira y las luces se atenúan, hay quienes aseguran que la casa vuelve a su estado natural. Silenciosa, atenta, como si esperara a algo, o a alguien. Porque si esta casa fue creada como un refugio, una prisión o un santuario, entonces su historia no terminó con la muerte de Sarah Winchester. Solo quedó suspendida. Imagina ahora que te alejas de la casa Winchester. El portón queda atrás, el ruido de la ciudad vuelve poco a poco, pero algo no se va contigo. Una sensación, una pregunta, porque, al final, la leyenda no habla solo de fantasmas. Habla de una mujer que perdió todo lo que amaba y heredó una fortuna marcada por la muerte. Habla de una casa construida sin descanso, no para ser bella, sino para existir con un propósito. Los hechos están ahí. Una construcción continua durante casi 40 años. Una arquitectura que desafía toda lógica. Rituales nocturnos documentados. Habitaciones selladas. Una obsesión por números y símbolos. Y un silencio que nunca se siente vacío. La leyenda no necesita un suceso final inventado. No lo requiere, porque su fuerza está en lo que permanece sin resolver. ¿Construía Sarah Winchester por miedo? ¿O por responsabilidad? ¿Intentaba huir de los espíritus? ¿O darles un lugar donde quedarse? La casa Winchester sigue en pie, en California, como un eco del pasado. No grita, no amenaza, solo observa. Y quizá ese sea el detalle más inquietante, que, al recorrerla, muchos sienten que no están solos, pero tampoco acompañados. Como si algo compartiera el espacio, sin intención de mostrarse. Tal vez la casa nunca fue un laberinto para perderse, sino un mapa para quienes ya no pertenecen a este mundo. Y cuando apagas esta historia, cuando termina la narración y el silencio vuelve,
Queda una última duda flotando en el aire. Si la casa Winchester fue construida para los muertos, ¿estamos seguros de que todos se han ido? Porque hay casas que guardan recuerdos, y hay otras que aún los habitan.